Empezamos un nuevo programa de Café Prensa en la noche y en la pantalla de Canal 10 HD y por supuesto tenemos voces de protagonistas, como siempre, como los tenemos acostumbrados. Nos presentamos, mi nombre es Yamina Sabag y me acompaña también en la conducción Jorge Albertinsky. ¿Cómo te va, Russo? Buenas noches. ¿Qué tal, Yamina? ¿Cómo te va? El saludo grande a toda la audiencia de Café Prensa. Bueno, una noche con invitados. Sí. Va a estar Carlos Sale, concejal electo por la capital, hombre que estuvo con el acople de Nueva Fuerza. Bueno, va a estar hablando acá con nosotros. También nos visita José María Canelada, concejal electo por Valores para Tucumán de Juntos por el Cambio. Y el fiscal federal, en este caso Gustavo Gómez, hablando de muchos temas importantes, creo yo, como por ejemplo la ley de narcomenudeo. Todos ellos con un punto en común también, Russo, vamos a contar a la audiencia, van a analizar cuál ha sido el proceso electoral, cómo lo han vivido en lo personal y también el escrutinio definitivo que tanta polémica ha causado. Bien, están presentados entonces los invitados del día de hoy. ¿Les parece si pasamos a la mesa directamente? Comenzamos. Muy bien, continuamos en Café Prensa y por supuesto ya tenemos invitados en piso. Así es, y le damos la bienvenida a Carlos Sale, flamante concejal electo por Nueva Fuerza. Hubo tantos partidos que por ahí uno se olvida. Pero Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches y gracias por venir a Café Prensa. No, un gusto por la invitación brindada. Me agrada estar acá con ustedes, gracias. Bueno, Juan Carlos, la primera pregunta es balance de estas elecciones. ¿Cómo lo viviste en lo personal? Mira, en lo personal, obviamente haber logrado el objetivo de llegar a cubrir una banca en el Consejo Deliberante, obviamente que nos predispone de una manera optimista para trabajar por los vecinos de San Miguel de Tucumán. Pero bueno, básicamente en general, la verdad que la elección es un gran bochorno que vivió Tucumán, ¿no? Tucumán, la verdad que hoy estamos prácticamente a 12 días de la elección y todavía no tenemos los resultados finales, seguimos en un escrutinio definitivo que no termina más, ¿no? Y en un escrutinio provisorio donde los intereses, digamos, que jugamos nosotros junto por el cambio se han visto tocados porque en un momento dado dejó de cargar los datos del rubro intendente, ¿no? Y luego quedaron 203 mesas para que sean vistas al final y después se mezcló todo eso con el escrutinio definitivo. Fue eterno, ¿no? El proceso, la verdad que y después de ahí salís y ves, digamos, cosas como que pasó con la banca número 19 del doctor Pedicone, donde de una manera, digamos, diferente le quitaron la banca, porque esa es la realidad. O sea, había 5 medios transmitiendo en vivo y vieron que todos los fiscales de todos los partidos tenían 10 votos a activar y tenía 10 votos el partido Compromiso con el Pueblo del doctor Pedicone y únicamente el veedor de la Junta Electoral tenía 18, ¿no? Entonces no se siguió con lo que se debería haber hecho, que si coinciden todas las planillas de todos los fiscales, esa mesa tendría que haber arrojado un empate entre las dos listas que estaban empujando la banca 19 y eso hubiera posibilitado que Pedicone entre a la legislatura por 7 votos. O casualidad, el informe de la Junta Electoral decía que esa mesa tenía 18 votos a favor de activar, con lo cual queda un punto arriba de la lista de Pedicone y queda fuera, ¿no? O sea, y bueno, es triste ver cómo los empleados de la Junta Electoral lloraban y decían, bueno, tengo que cumplir órdenes. Lamentablemente es así, pero tengo que cumplir órdenes. Eso dijeron, así que delante de testigos, delante de los medios, y bueno, esas son las cosas que dejó esta elección, está dejando y que creemos que no tienen que volver a repetirse. En una elección normal esto no pasa. Ahora, hicieron, Carlos, la autocrítica. Diego, ¿pudiste hablar con el Faro, con Beatriz Ávila? A ver, porque Rosana Chala le termina ganando por 6.000 votos y la gente deja esa sensación también. A ver, los argumentos de ustedes son válidos, los argumentos del Frente de Todos también, porque quizás Juntos por el Cambio, cuando se pierde una elección, inmediatamente recurre a la justicia. Ya pasó eso en el 2015, pero la autocrítica, ¿se hizo o todavía las heridas están abiertas y no se habla del tema en estos días que pasaron?
Venimos teniendo conversaciones informales, pero al no tener, digamos, el resultado quizás final, el escrutinio no puede decir obviamente cuáles pueden haber sido los errores. Creo que, en principio, no esperábamos, hubo una subestimación de cómo podría, en este caso, el oficialismo manejar los recursos del Estado. Y vimos que fue de una manera, digamos, feroz, obviamente comprando voluntades, y eso está a la vista. Quien estuvo en el tema de las elecciones metido sabe que esto fue así. Bueno, lamentablemente eso fue lo que por ahí hizo inclinar la balanza hacia un resultado que puede llegar a ser el oficial, pero que no es el éticamente el correcto, ¿no? Es un resultado. O sea, ¿vos pensás que Beatriz Ávila ganó la elección? Yo tengo mis serias dudas porque al no tener en un recuento provisorio justificación de por qué se bajó el rubro intendente del sistema, y también al no tener claro qué pasó en las 203 mesas, que después se escrutaron, es verdad, pero se escrutaron y se encontraron falencias de toda índole. Creo que si hubiéramos abierto toda la mesa para ver, hubiéramos encontrado la misma falencia que encontramos en las 200 mesas últimas que se escrutaron, y creo que el resultado hubiera sido otro, ¿no? ¿Cómo imagina su próxima gestión en el Consejo Deliberante con Rosana Chala? Bueno, mirá, nosotros vamos a esperar, en lo personal voy a esperar a ver cómo plantea la intendencia, la nueva intendente, y bueno, vamos a ver qué es lo que el Consejo vamos aportando, y también obviamente haciendo también recalcar lo que creemos que no va, digamos, con la gestión, ¿no? O sea, un ejemplo, yo apunto en mi gestión a que esta gestión de la intendencia pueda darle a los tucumanos, a los ciudadanos de San Miguel de Tucumán, la posibilidad de no sufrir un corte más de tránsito, ¿no? Vamos a ver si eso es capaz de hacerlo la nueva gestión, que no haya más piquete, que la gente pueda circular. Eso. ¿Ya ver algo parecido a lo de Jujuy? ¿Cómo? Algo parecido a lo de Jujuy, en cuanto a corte de tránsito, en cuanto a piquete, porque eso significaría un cambio grande. Exactamente, que tengamos la garantía del ciudadano de poder caminar por San Miguel de Tucumán sin que haya un corte, sin que haya un piquete, que pueda, digamos, hacer uso de su espacio el vecino de San Miguel de Tucumán, ¿no? Y después esperar a ver lo que se prometió hacer en 180 días. Vamos a ver si se lo puede llegar a efectivizar, ¿no? Yo creo que, bueno, obviamente la intendenta nueva debe tener su impronta, debe tener su tiempo también para manejar sus políticas, cómo va a encarar el gobierno, y bueno, obviamente que nosotros vamos a estar expectantes a ver qué es lo que hace la intendencia en ese sentido con sus nuevos funcionarios, y obviamente también en lo personal seguir trabajando en lo que creo que es las necesidades de los vecinos en los barrios, que a mí nadie me la va a contar, soy una persona que estoy en los barrios todos los días, trabajando desde mi función, así que bueno, ahora con más razón que el vecino me ha brindado su confianza para que lo represente en el Consejo. Básicamente quiero un consejo activo, que trabaje, que no haya sesiones en víspera de subir el aumento del boleto o la tarifa de los taxis. Tenemos que tener un consejo que funcione, que sesione una vez cada 10 días por lo menos, y que el vecino entienda que están a la par de las necesidades que ellos nos plantean en los barrios, ¿no? Larreta por un lado, Bullrich por otro, cada uno armando su equipo en cuanto a las PASO. Digo, ¿cómo esto puede repercutir? Porque sabemos que las internas quizás se han profundizado a nivel nacional en la provincia. ¿Cómo lo analizás? Sí, bueno, justo nos toca a nosotros ese tema de resolver las candidaturas luego de lo que fue la elección general, ¿no? Creo que obviamente es legítimo que todos quieran estar y llegar a la presidencia de la nación. Bueno, esperemos que trabajemos todos por una victoria y juntos por el cambio. Este país necesita salir adelante con otras políticas, primero con un plan económico. Hoy no tenemos un plan económico, es un desastre
el manejo económico del país. La plata no alcanza, la inflación está por la nube. Para no ser pobre se necesita 200.000 pesos. En Tucumán se necesitan 100.000 pesos para no ser indigente. Creo que esos son los temas que hay que tratar. A diario vemos cómo la gente escarba la basura para comer. Mucha gente que no puede llegar a cubrir los servicios, pagar la luz, pagar el gas. Entonces, estas son las cosas que tenemos que apostar a que haya un cambio a nivel nacional, ¿no? Creo que, bueno, tanto Larreta como Bullrich son dos personas que obviamente garantizan un cambio en las políticas públicas de este país. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, le soltaron un poco la mano, digo, en la derrota, porque el lunes y el martes posterior a la elección del domingo, el que vino a nivel nacional a dar la cara y hablar en esa conferencia de prensa fue Hernán Lombardi, un funcionario de tercera o cuarta línea. No apareció Rodríguez Larreta, no apareció Patricia Bullrich. Sí. ¿Eso cómo se lee ese mensaje? No, mirá, Larreta estuvo en Tucumán, llegó a en la madrugada de ese lunes, posterior a la elección. Bueno, nosotros creíamos que no era conveniente, digamos, ya que hacerlo quedar, porque era la opción de que se quede hasta el lunes. O sea, el resultado marcaba eso, le hicimos ver lo que estaba pasando. Y bueno, venía de Mendoza también, donde se había realizado una elección, así que optamos por decir, que siga con su agenda y nosotros íbamos a seguir, porque no era que se iba a resolver en ese momento el resultado, pero el apoyo siempre estuvo hasta el día de hoy. Los contactos, todo está con Buenos Aires, todo está intacto. Y bueno, obviamente que entienden ellos, como entendemos todos acá, que con este sistema no vamos a ningún lado y va a costar. Esto es algo que hay que trabajarlo y que va a costar revertir esta realidad que vivimos hoy en Tucumán, porque hoy yo escucho a muchos que se jactan de la victoria del oficialismo, pero bueno, con esta lluvia de acoples, con los dineros dilapidados en cada acople, para que tenga una idea, cada acople manejaba más de 250 millones, digamos. Claro. O sea, ese dinero ¿de dónde sale? No salió del bolsillo de ninguno de sus dirigentes, ¿entiendes? O sea, entonces, si lo tiene que poner capa cada uno, no sé cómo hacen, digamos. Entonces, eso, llegar a los barrios, a los pueblos, y pedir el voto a cambio de dinero, de otras cosas que también hubo, creo que es triste, pero eso es lo que pasó. Y realmente creemos que en algún momento tenemos que buscar de tener institucionalmente otra provincia, ¿no? Juan Carlos, llegó el momento del ping-pong de preguntas y respuestas. Son 3 preguntas, bueno, responder de la manera más concisa posible, le explicamos también a la audiencia. ¿Empezamos, Russo? Bueno. La fórmula de Sánchez Alfaro se demoró mucho, por eso pensás que no ganaron las elecciones. Digo, el dar, en este caso, a conocer que Sánchez y Alfaro iban a ir juntos. Sí, creería que sí, ¿no? Creería que tuvo también su influencia el hecho de llegar tarde a un acuerdo, ¿no? Me parece que sí. ¿Germán Alfaro será candidato a diputado por el PJS y no por Juntos por el Cambio? Mirá, Juntos por el Cambio tiene varios partidos y cada partido está viendo quién es su candidato, ¿no? Nosotros desde PJS pensamos que Germán puede ser el candidato, pero creo que él no lo tiene claro a eso. Va a tratar de apostar a la unidad de Juntos por el Cambio más que a ir a una interna con su partido, ¿no? Bueno, en esta elección, ¿se pagaron los votos en la capital también? Sí, se pagaron. ¿Todos los acoples? Se pagaron, todos los acoples lo pagaron. O sea, había distintas tarifas, pero quiero recalcar que también había un desorden institucional. O sea, los troqueles no eran los troqueles que acostumbramos a ver siempre. ¿Ustedes pagaron votos? Mirá, nosotros en lo personal te diría que no tuvimos la oportunidad de manejar esos dineros. De hecho, a mí me sacaron un audio ahí donde yo decía que no contaba con los fondos para cubrir cierta necesidades que tenía para la elección. Y sí, perdón, continúa. Pero de que se pagó, o sea, las diferencias son abismales entre uno y otro, digamos.
Y eso es producto, digamos, del pago de voluntades, o sea, donde no pudieron entrar con dinero, o sea, es donde la gente no aceptó eso y votó otra cosa. O sea, un ejemplo corto, vos tenés la lista de Osvaldo Jaldo con un número de legisladores en el este, con un número de legisladores distinto en el oeste, y en Capital, donde decían que iban a sacar también varios legisladores, como en el este, en el oeste no lo sacaron, y contaban con muchísimos medios. La gente no aceptó eso, no entró en el juego con ellos, ¿entendés? Entonces, por eso hoy esa lista que cabezaba Tulio Capoño con Fernando Jury tiene un solo representante en el Consejo de la Legislatura, a pesar de ser apoyada con mucho poder económico desde el oficialismo. Y a esta se le suma una pregunta adicional. Si tuviera que definir en una sola palabra la fórmula Guado de Pedro Juan Mansur, ¿cuál sería? Y un fracaso. Creo que representa el fracaso del gobierno de Fernández, y creo que así le va a ir en las elecciones. Bueno, Juan Carlos Sale, concejal electo, muchas gracias por tu tiempo y tu visita acá a Café Prensa. Un gusto grande, gracias por la invitación. Lo esperamos próximamente. Sí, cuando ustedes gusten. Vamos a una pausa y en minutos más Café Prensa. Seguimos con más Café Prensa y, por supuesto, voces de protagonistas. Así es, bueno, le damos las muy buenas noches acá en Café Prensa al legislador José María Canelada, concejal electo por Valores por Tucumán. José María, que hicieron una gran elección, uno de los acoples más votados, 2 legisladores y 2 concejales. Así es, bueno, primero gracias por la invitación y déjeme agradecer, porque este resultado que hemos tenido en la capital es la decisión de los vecinos, que a nosotros nos honra muchísimo, pero que también lo vivimos como una enorme responsabilidad, ¿no? Sabemos que la confianza hoy, especialmente en política, es como un bien escaso, escasísimo, así que a quienes han confiado en nosotros les agradecemos muchísimo. Entendemos que esto nos obliga a redoblar esfuerzos, a trabajar el doble en lo que se viene, que esa es la única manera de honrar semejante grado de acompañamiento, así que permítanme entonces empezar así a la gente diciéndole muchas gracias. ¿Esperaban este resultado, José María? Mira, nos ha sorprendido, no te voy a mentir. Sí creíamos que íbamos a hacer una muy buena elección. Hay cosas que uno las percibe en la calle, ¿no? Cuando vos, qué sé yo, vas caminando y la gente te va parando por las calles, te saludan desde el colectivo, los taxistas te tocan bocina, vas por los barrios y la gente sale y cuando ve que sos vos sonríe y te reciben con cariño. Eso sin duda que se siente, se percibe. Pero bueno, ser los más votados. Pues fíjate que nosotros hemos tenido el honor, no solo de ser la lista más votada en la capital, sino que en las 3 secciones electorales somos la única lista de Juntos por el Cambio que ha ganado. Por eso les digo que la responsabilidad es inmensa. No solo es un honor, esto no es algo que uno pueda analizar de una cuestión vanidosa, de decir, miren cómo nos han votado. No, al contrario, es una enorme responsabilidad. No sé, que por ahí yo te la cambio un poco a la pregunta que hacía Yamina. Y en este caso, ¿es una revancha sobre todo para Silvia Elías de Pérez? Porque en algún momento, con las elecciones anteriores, parecía que Sánchez era el radical más votado junto con la figura de Campero, a Silvia Elías de Pérez y a José Cano como que se los iba relegando, por trayectoria también, y ella ha sido la más votada, y de hecho, si se sigue ese parámetro, tendría que ser la candidata número 1 en diputados. Pero, ¿ha sido una revancha para ella? ¿Hablaste con ella? Mira, revancha te puedo asegurar que no. Una nueva oportunidad sin dudas, sin duda. Cada elección es una foto, donde hay un contexto, donde hay un humor social, donde suceden muchas cosas, ¿no? No son solamente las personas, no es solamente el candidato. Es un proceso, es un contexto, es un momento, es un termómetro particular. Sí, yo en lo personal me siento muy contento porque Silvia le ha dado muchísimo a la provincia. Es una mujer que es súper trabajadora, que es súper honesta, que es coherente con sus convicciones. Yo siempre le digo a Silvia, con quien no coincidimos en el 100% de las cosas, que una de las cosas que yo valoro mucho de ella, y que seguramente los tucumanos también, es que vos sabés qué piensa. Puede gustarte o no, pero no hay medias tintas. Vos sabés qué piensa Silvia Elías de Pérez respecto de una serie de temas.
Y a mí eso me encanta, incluso con las cosas con las que pudiéramos tener diferencias. Lo que no me gustan son los dirigentes camaleónicos que a veces dicen A, que a veces dicen B, que a veces parece que están en un lugar, luego están en otro. Entonces, me parece que está bueno ese reconocimiento. ¿Te referís a dirigentes de tu propio espacio? En general, de la política, viste que la gente vincula mucho esto, ¿no? Como que el político te dice lo que vos querés escuchar y se va acomodando. Bueno, nosotros no. A veces eso nos favorece, a veces no, pero esto es lo que somos. ¿El triunfo de Valores para Tucumán es un triunfo del radicalismo o de Juntos por el Cambio? Ambos, porque, a ver, el radicalismo para mí, lo que nos han mostrado los números nuevamente, es la columna vertebral de Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, las 3 intendencias que retenemos son 3 intendencias radicales. La única lista que gana una elección en las 3 secciones electorales está encabezada por 2 dirigentes del radicalismo. Entonces, es victoria del radicalismo, pero nosotros estamos absolutamente enraizados con Juntos por el Cambio. Somos partido fundador y somos férreos defensores de Juntos por el Cambio porque creemos que hoy es una herramienta de una enorme potencia, no solo electoral, sino que tiene dirigentes, experiencia de gestión, trayectoria, para darle a la Argentina una alternativa en el proceso que se viene por delante. Entonces, el corazón es 100% radical, pero la camiseta de Juntos por el Cambio está absolutamente puesta también. Y ahora, a nivel nacional, ¿qué es lo que se viene, José María? Más allá que ustedes tendrán que definir quiénes van a ser los candidatos a diputados en Juntos por el Cambio, si Alfaro va a ir por el Partido de la Justicia Social, pero digo, Rodríguez Larreta apoyó fuertemente a Alfaro, ustedes van a estar, a ver, Rodríguez Larreta va a ir con Gerardo Morales como candidato vice, Patricia Bullrich con Petri, ¿ustedes para quién van a jugar? Bueno, mirá, mientras Gerardo era precandidato a presidente, nosotros teníamos una alineación orgánica con el presidente de nuestro partido. Hoy ambas fórmulas están encabezadas por dirigentes del PRO y secundadas por dirigentes del radicalismo. Así que bueno, lo cierto es que estamos conversando, con mucha generosidad de ambos sectores nos han llamado, nos han propuesto cosas, estamos evaluando. El objetivo es que Juntos por el Cambio gane la elección nacional. ¿Sí? Entonces, con independencia de las preferencias que podemos tener en la primera etapa, el espacio y, insisto, el gran desafío donde vamos a poner la energía es en Juntos por el Cambio. Porque además no va a haber demasiada alternativa, va a ser o la posibilidad de alternancia y de cambio de rumbo de la mano de Juntos por el Cambio, o nuevamente el kirchnerismo, esta vez sin Cristina, pero, en fin, kirchnerismo en alguna de sus expresiones, ¿no? Habrán visto que Milei se ha ido desinflando muchísimo. ¿Fue un error de Bussi ir con Milei? Yo no voy a hacer análisis por Bussi, es la verdad. Me parece que Milei se va a medir en esta elección, ¿no? Sí, lo que puedo advertir es que en las distintas provincias siempre ha salido tercero o cuarto, con lo cual tengo toda la sensación de que esta cosa que habían construido, pues por ahí esta imagen que se venía construyendo desde los medios, de que parecía que venía una aplanadora que venía avanzando sin parar, bueno, pucha que está parado, insisto, tercero, cuarto, dependiendo de la provincia, pero nunca disputando el poder. Me parece que esto es todo un síntoma. ¿Cómo analizaste lo que fue el escrutinio definitivo, un escrutinio que fue realmente y que sigue siendo un proceso demasiado intenso, demasiado largo, esa banca 19 de legisladores tan disputada? Digo, ¿cómo lo han vivido ustedes en lo personal? Mira, me parece que, primero, que el sistema ya está colapsado, ya no sirve más, ¿no? Lo que ha pasado en el escrutinio de lo que viene a dar cuenta es de que tenemos un sistema que no le sirve al pueblo de Tucumán. El gran protagonista en democracia no debieran ser los dirigentes, el gran protagonista es el pueblo, ¿no? El ciudadano que se levanta el domingo a la mañana y que dice, yo voy a elegir el rumbo para mi provincia. Ese ciudadano, para elegir el domingo 11, tuvo que esperar que las escuelas se abrieran, en algunos casos hasta 2 horas. Luego, algunos fueron sorprendidos y terminaron siendo autoridades de mesa por todo lo que sabemos que ya pasó. Si lograba superar todos estos obstáculos, luego tenía que ingresar a un cuarto oscuro para ver si es que tenía la suerte de encontrar en ese carnaval de votos aquel voto que era el que efectivamente quería usar para sufragar. Luego de eso, hemos visto cómo los datos no se cargaban al sistema, ¿no? Y el gran problema fue la capital, no se cargaban. De pronto la carga se detiene sin previo aviso. Luego se retoma la carga sin que estuvieran los fiscales que debían.
constatar que se hiciera de manera transparente. Y después pasamos a este sistema absolutamente viejo, anquilosado, en fin, con todas las dificultades que genera, donde lo que no sé hace cuántos días que estamos escrutando. Recuerden ustedes lo que ha costado escrutarlo a la capital. Y todo esto lo agrava el hecho de que nuestra Constitución, la del 2006, la que hizo Alperovich, pero que Juan Mansur estuvo al frente de la constituyente, dice que el voto debiera ser voto electrónico. Entonces tenemos que los hacedores de la Constitución incumplen la Constitución que ellos mismos redactaron porque no la llevan a cabo, pero siguen prefiriendo este sistema que es absolutamente incómodo para el pueblo, poco transparente para el pueblo, lo cual me hace sospechar que lo sostienen solamente porque es el que les conviene a ellos, no al pueblo de Tucumán cuando va a ejercer ese poder soberano de elegir sus representantes. Recién le preguntaba a Juan Carlos Sale si ya hubo autocrítica. A ver, vos no estás en el espacio con Alfaro, pero sí son Juntos por el Cambio. ¿Pudiste hablar con Alfaro, con Beatriz Ávila? ¿Hubo alguna reunión fuerte entre ustedes? No, la verdad que todavía no. Te confieso que hasta hace, no sé, horas hemos estado todos con la cabeza puesta y con nuestros equipos siguiendo el escrutinio definitivo, ¿no? Nosotros, bueno, con Silvia, la segunda banca, tanto de legislador como de concejal, estaba asegurada, no estaba en debate, pero nosotros teníamos la obligación de estar cuidando eso porque ahí estaba en juego la voluntad del pueblo de Tucumán. A mí me pasó, el primer día que arranca el escrutinio, había una mesa en la que literalmente me robaban 37 votos. Y por supuesto me puse a pelear, como saben todo el mundo que soy férreo peleador cuando entiendo que algo es injusto. No me ponía en juego una banca. El problema no era si eran una o dos bancas para Canelada. Había 37 tucumanos que se habían levantado el domingo, que salieron de su casa, que eligieron y que de pronto este sistema oscuro los privaba de elegir, de decidir. Pero no, hemos estado abocados a esto, seguramente se dará el ámbito para conversar. Confieso que terminó el escrutinio definitivo de la capital e inmediatamente hemos entrado en otras conversaciones por el armado de listas nacionales, entonces aún no lo hemos hecho, pero por supuesto que habrá un ámbito donde creo que tendremos que tener mucha honestidad intelectual, ¿no? Porque de los aciertos se aprende, pero de las derrotas se debe aprender mucho más. Para eso es necesario poder hacer autocrítica, poner las cartas sobre la mesa, hablar con sinceridad, de manera desapasionada y sin pretender echar culpas, sino analizando un proceso, ver cuáles fueron nuestras debilidades, pero también cuáles fueron las fortalezas del adversario, que seguramente las tuvo. Mucho se ha hablado de que el triunfo del peronismo en la provincia podría ser eso que empuje a Mansur a una candidatura presidencial. ¿Cómo definís esa fórmula que ha tenido el aval de la propia Cristina Kirchner, ¿no? Guado de Pedro y Juan Mansur? A ver, Mansur me parece que se ha movido con mucha habilidad en la liga de gobernadores. Él es un hombre que cuenta con el respaldo de algunos gobernadores del peronismo. Ha sido un jefe de gabinete que a la Argentina, bueno, la verdad que lo que hizo desde esa jefatura de gabinete deja muchísimo que desear porque nos dejó con índices de inflación mucho más altos que los que había recibido, con una pobreza espantosa. Pero bueno, nadie puede negar que Mansur es muy hábil tejiendo alianzas y evidentemente ese rol de mucho protagonismo que tuvo en ese lugar le habrá permitido para terminar de aceitar parte de estas alianzas con los gobernadores, porque da la sensación de que la fórmula del kirchnerismo es el kirchnerismo a la cabeza con Guado de Pedro y luego los gobernadores coparticipando con uno de ellos, ¿no? Ahora, si bien vos decías que es duro quizás buscar quién es el padre de la derrota o el gran derrotado, pero si uno va pasando las fotos del proceso eleccionario, la primera foto era la sonrisa de Alfaro con el fallo de la Corte, en este caso suspendiendo las elecciones y bajando la candidatura de Mansur, y la foto final termina siendo Mansur candidato a vicepresidente por el Frente de Todos, metiendo un gran triunfo en Tucumán y Alfaro gran derrotado. Algo así terminó pasando, ese fallo a la larga lo terminó beneficiando. No sé si lo terminó beneficiando, sinceramente. Yo soy un convencido de que cuando... A ver, que uno tiene que tener línea de conducta en todos los ámbitos, ¿no? Y en todas las decisiones de la vida debe intentar sostener coherencia. Quienes defendemos las instituciones, quienes defendemos la Constitución, quienes defendemos la legalidad, no tenemos margen para especular. Y Juntos por el Cambio lo que hizo fue ir a la justicia a plantear algo que era ilegal, que era incorrecto y que contrariaba la Constitución provincial.
Entonces, el planteo que se hizo ante la Corte me parece absolutamente correcto, porque era legalmente lo que correspondía, porque Mansur estaba violando la Constitución. Si luego, colateralmente, lo favoreció o no, si hay una forma de analizarlo, porque yo podría decirte, nosotros que conformamos la fórmula un poco después que el oficialismo ganamos tiempo, entonces la fórmula tuvo más tiempo para caminar. Hubo algunos conflictos, algunas cuestiones operativas que las padecimos absolutamente todos, porque bueno, lo cierto es que teníamos una fecha de llegada y después tuvimos que rearmarnos para un mes más. Al oficialismo le generó muchas dificultades también, porque se le cayó el compañero de fórmula, que venía de estar peleado con el candidato a gobernador. Entonces es muy difícil de cuantificar cuánto más favoreció o no a uno u otro sector de la contienda. Lo cierto es que fue lo correcto, y eso fue ganancia para el sistema democrático, con independencia de cómo se resolvió lo electoral. Bien. José María, llegó el momento del ping-pong, en este caso son 3 preguntas. Si te parece, Russo, comenzamos. Paren que voy a tomar agua. Bueno, ahí lo dejamos, en este caso, refrescarse Por supuesto. a José María Canelada. Bueno, la primera pregunta, ¿cuánto se pagaba por cada voto? Y mira, del oficialismo, que son los que pagaban, lo que nosotros escuchamos es que variaba según los barrios y según el acople. Entonces iba de 5.000 a 10.000 pesos. ¿Aceptaría un cargo en Nación si Juntos por el Cambio ganara las elecciones nacionales? Oh, qué pregunta difícil, porque la verdad que yo me siento muy honrado por el acompañamiento y por el mandato que me han dado los vecinos de la capital. Creo que tendría que evaluar donde sea yo más útil para darle calidad de vida a los vecinos de la capital. Imagínate si pudiera ser a los argentinos, y si efectivamente sintiera que es la posibilidad de impactar con mayor fuerza para que la gente viva mejor, quizás sí. Bueno, esta pregunta quizás sirva para un poco más adelante. ¿Dónde se siente más cómodo, en la legislatura o en el Consejo? Déjame que llegue al Consejo y te cuento. Bueno, pero antes de eso, ¿en qué es lo principal a trabajar cuando asuma? Yo soy un convencido de que los gobiernos locales tienen mucho para hacer en materia de seguridad, ¿sí? Si bien la Constitución dice que la seguridad es competencia del gobierno provincial, los municipios pueden aportar muchísimo. Yerrabuena es un muy buen ejemplo de eso, Bellavista es un muy buen ejemplo de eso. Entonces yo creo que hay que ajustar tuercas para que la Intendencia de la capital haga mayores y mejores aportes a la seguridad ciudadana. Hoy este es el tema que más, junto con la economía por supuesto, más le preocupa a los vecinos de la capital, y por lo tanto creo que debe ser un tema urgente, ¿no? Te pregunto, José María, ¿qué opinión tenés de lo que ha pasado esta semana en Jujuy? Mirá, se sabía que Gerardo Morales era uno de los hombres que posiblemente iba a estar en la disputa nacional. Para mí hay una operación del kirchnerismo absolutamente clara, yo de eso no tengo dudas. Fíjate que Gerardo Morales ha llevado adelante una reforma de la Constitución que se sanciona de manera unánime. El propio peronismo acompaña la sanción de la Constitución, que dicen es el motivo de las escenas de violencia tremendas que se han generado en Jujuy. Entonces, hay gente que aspira a volver al Jujuy de Milagro Sala, y hay un sector de la Argentina que lo que quiere es la Jujuy actual, ¿no? La del litio, la que tiene protagonismo en el mundo, la que ha generado obra pública, la que ha hecho que haya un crecimiento descomunal en las fuentes de trabajo que se han generado. Pero yo no tengo dudas de que esto es una operación del kirchnerismo. Basta con mirar la forma en la que el conjunto de funcionarios kirchneristas han salido a apoyar, a convalidar y por supuesto a echarle nafta al fuego, ¿no? Yo no tengo dudas de que esto es una operación del kirchnerismo, que además pretenden generar la falsa idea de que este sería una suerte de escenario constante en el país si gana Juntos por el Cambio. Gerardo lo que ha demostrado es que nuevamente, a pesar de los intentos del kirchnerismo de desestabilizar y de llevar adelante un golpe, tiene liderazgo y capacidad para poner orden. José María Canelada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos.
Bien, continuamos en la noche de domingo haciendo Café Prensa y ya tenemos a nuestro segundo invitado. Exactamente, lo vamos a presentar al fiscal Gustavo Gómez, fiscal federal, ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. ¿Es así? Fiscal, Así, ¿cómo le va, doctor? Pequeño territorio jurisdiccional. Seguro. Ahora, en este caso hablábamos de una investigación profunda que usted también realiza en cuanto a los delitos ambientales. Y presentó justamente, lo tengo aquí, una columna importante en el medio Infobae denominada ecocidio. ¿Qué es? El ecocidio es el abuso del medio ambiente llevado a un extremo tal donde no es posible una recuperación. Y es un tema que cada vez nos está llevando más al borde en función del calentamiento global. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? Es que estamos plagados de diagnósticos. Llueven los diagnósticos sobre ecocidio, calentamiento global, pero no hay una resolución, no hay una propuesta de resolver en concreto el problema. Y yo soy de los que cree que la acción penal ambiental, meterlos presos a los que ganan plata con este calentamiento, va a ser la única manera de recuperarnos. Ahora, doctor, ¿por qué cree que la gente, el ciudadano, si bien sabe de la problemática, no se involucra todo lo que debiera involucrarse? Me parece que mucho es por ignorancia. Yo doy muchos talleres sobre delitos ambientales. Tenemos una página en internet para que la gente haga denuncia por crímenes ambientales. Pero la gente no sabe hacer una denuncia. Nosotros le explicamos cómo recoger la prueba, por ejemplo, en un crimen ambiental. Esos talleres de capacitación que estamos haciendo ayudan a que el ciudadano se entere. Pero la respuesta es fácil. Conversábamos, por ejemplo, del tema de que a dónde vamos a hacer una denuncia por el derrame de líquidos cloacales. ¿A dónde van? ¿A la municipio? ¿A la SA? En realidad no. ¿Quién quiere una fiscalía? Me parece que ahí hay una materia que teníamos cuando éramos muy jóvenes, que es educación cívica. Bueno, pero puede haber miedo, puede haber presión, porque a ver, detrás de todo daño que se hace al ambiente, hay empresas poderosas y hay intereses poderosos. Yo siempre digo que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Y detrás de cada delito ambiental está el poder político y el poder económico de la mano. Es razonable que tener miedo. Nosotros nos encontramos todos los días con el miedo del ciudadano de prestar declaración, y no solo por delitos ambientales, por cuestiones que tienen que ver como testigos para los casos de narcotráfico, en hechos de corrupción. El ciudadano tiene temor de presentarse a la justicia. Por eso, buena parte de mi trabajo tiene que ver con acercarme al ciudadano. ¿Hay delincuentes ambientales en Tucumán? Sí, claro. ¿Como por ejemplo? Ya varios han sido condenados incluso. Hemos tenido un intendente condenado por el manejo de un basural a 1 año de prisión. Hemos condenado a los propietarios de un sanatorio por mezclar residuos patogénicos con basuras común. Hemos condenado a los dueños de un ingenio azucarero por la contaminación con vinaza. Y eso sin contar que todavía tenemos 10 juicios más en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que es otro problema. En Tucumán el Tribunal Oral está prácticamente desintegrado porque tenemos 2 vacantes. Doctor, perdón, discúlpame, Russo, hablemos del municipio de Banda del Río Salí y los basurales a cielo abierto. Tenemos una causa penal con eso, iniciado justamente a raíz de unas denuncias de unos vecinos. El intendente de la Banda del Río Salí ya fue indagado, sentado en el banquito de los acusados, como decimos. Prestó declaración indagatoria por esos basurales. Es una causa que va muy lento, porque también el tribunal ha avanzado muy lento. La Cámara Federal de Tucumán dijo de que había que anular todo ese procedimiento. Yo puse un recurso de casación, la Cámara Federal de Casación en Buenos Aires nos dio la razón, revocó todas las sentencias que teníamos en primera instancia y le dio orden al juez de seguir avanzando para hacer el juicio oral y público contra el intendente Montero. Ahora, doctor, ¿por qué uno nota, o quizás desde no saber hasta dónde puede ser la condena, que la condena quizás no es equiparable al daño que se causó? El daño tiene que ser reparado en tanto y en cuanto las víctimas se presenten en el juicio. Tuvimos 2 juicios en este momento por el tema Vinaza. Uno en Santiago del Estero, otro en Tucumán. El juicio de Tucumán, el caso de Grube, el tribunal no ordenó la reparación del daño porque no hubo víctimas que se hayan presentado. En el caso de Santiago del Estero fue al revés.
era querellante el gobierno de Santiago del Estero, expuso todo el daño y el Tribunal Oral Federal exigió una serie de medidas, becas, reparaciones, compra de equipamiento, etcétera, en concepto de reparación del daño que habían causado. Porque ahí hay otro problema, la cantidad de años que dura para llegar al juicio oral y público. Es prácticamente la vinaza, todo ese daño que se provocó en ese momento, si hoy miran el mismo espacio, podríamos decir que está recuperado. Pero en ese momento fue un daño tremendo y el Tribunal Oral ordenó, creo que anda, no sé si pesos más, pesos menos, pero el total de la indemnización anda en los 50 millones. Hay una noticia también importante que tiene que ver con el tema de la contaminación. De hecho, vino el doctor Pizzi a hacer, digamos, algunas investigaciones en el río Salí por la contaminación. Algo que también involucraba a Santiago del Estero y hasta Córdoba. ¿Usted tiene competencia en esa causa? Sí, tenemos varias causas en ese sentido. A ver, Tucumán es la pared de un embudo donde todo va a parar a la cuenca del río Salí Dulce y de ahí para abajo hasta Mar Chiquita, en Córdoba. Tenemos causas contra empresas de limón, tenemos causas contra la SAT por la contaminación con los líquidos cloacales, tenemos muchas causas contra frigoríficos, es decir, tenemos muchas causas por crímenes ambientales, muchas para hacer el juicio oral y público. Lo que vino a hacer Pizzi en realidad, junto con la denuncia que hizo el doctor Aguilar, fue reeditar, avanzar e insistir en una causa penal que ya está en trámite, donde la señora María Elba Ledesma es querellante y ya se le tomó declaración indagatoria por el delito de contaminación al ingeniero Calvo. Bien. El expresidente de la SAT. Doctor, usted es un fiscal que está cerca de la gente, de hecho creo que ningún periodista puede decir que usted no atiende el teléfono, pero hoy la gente cree en la justicia, usted es parte de la justicia, ¿la gente cree? No, definitivamente no. Y tiene razón en no creer. Yo siempre digo que somos el peor servicio que presta el Estado. Somos peores que el servicio médico, somos peores que el servicio educativo, somos peores que el servicio de policía. Y ganamos los mejores sueldos. Entonces, con razón, la gente está desilusionada de nuestro error. A mí me parece que hay que hacer un cambio radical en este sentido, sea la justicia de la provincia o sea la justicia federal. Porque aquí todos cobramos parejo en este sentido. ¿Cómo se produciría ese cambio, a su criterio? De mínima, algo fácil de hacer, hacer un sistema de premios y castigos para los jueces y los fiscales. No puede ser que gane la misma plata y tenga los mismos derechos de vacaciones, etcétera, un juez que duerme en sus expedientes y otro que es muy activo y que lo tiene totalmente al día. Entonces, si yo desde la Corte pudiera crear un sistema, o desde la Procuración pudiera crear un premio de sistema o un sistema de premios y castigos para aquellos que trabajan bien, para aquellos que tienen buenas estadísticas, y la otra manera es hacer públicas las estadísticas. Necesitamos que la gente se entere de las estadísticas, porque los medios de prensa no siempre informan de todo lo que estamos haciendo. Seguro. Vamos a ir a una pausa, Russo. Estamos hablando con el fiscal Gómez, quien, bueno, por supuesto, nos está brindando detalles de cómo van las diferentes investigaciones que viene realizando. Ya volvemos. Bien, continuamos en Café Prensa y doctor, le quería preguntar, sin adentrarme en lo político, pero ¿qué le parecieron las elecciones? Digo, lo que pasó con la Junta Electoral, que todavía se demora varios días para saber quién va a ser, en este caso, el intendente de la capital, todas las denuncias que hubo, ¿qué sensación le deja? Cuando se hizo la convocatoria electoral, coincidió con una sentencia de la Cámara Federal de Tucumán que procesó a un funcionario público por la adulteración de los padrones electorales. ¿Qué había pasado? Ciudadanos santiagueños entraron, más de 200, a votar en Burruyaco porque hicieron el cambio de domicilio de documentos, todos a un mismo lugar, creo que era un baldío que había en Burruyaco. En ese momento yo saqué un reel de unos 30 segundos, un poco más, en Instagram, donde le decía a los punteros y a los dirigentes políticos: controlen los padrones, verifiquen que no haya muertos que vayan a votar, verifiquen que las personas que están apareciendo en el padrón dentro de su territorio vivan ahí, porque la base de la corrupción en materia de elecciones está en el padrón. Y si no hacemos una depuración desde el rol del partido político, es muy difícil venir a llorar después.
De hecho, hay muchos que están diciendo, aquí vino a votar gente de Catamarca, pero debiste haber controlado, por eso hay padrones provisorios y padrones definitivos. En definitiva, creo que hay responsabilidades compartidas. ¿Qué cree acerca de la justicia de Tucumán? Lo mismo que cree un ciudadano de a pie. ¿Hay jueces corruptos? Sí, y hay fiscales también, y hay... Nosotros en el ámbito de la justicia federal tenemos narcojueces, tenemos narcojusticia. Hemos juzgado y condenado a jueces por corruptos. Recientemente salió un fallo de condena a un juez de la provincia de Buenos Aires también por hechos de cohecho, etc. Es que somos parte de la sociedad. La sociedad, cuando tiene un nivel muy alto de corrupción, no espere usted que las fuerzas de seguridad y los sistemas de administración, sean políticos, sean judiciales, no tengan también un nivel de corrupción más o menos equilibrado, del mismo nivel. Y ahora, como habla del derecho, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se meta en las elecciones provinciales, ¿está bien? En primer lugar, no soy un académico. Para mí el derecho es un instrumento. Muchos dicen que es una ciencia jurídica, para mí el derecho es mi instrumento de trabajo. Yo no estoy de acuerdo con la intervención de la Corte Suprema en cuestiones que tienen que ser vinculadas al sistema de administración de justicia. Pero tampoco estoy de acuerdo con constituciones provinciales que vulneren la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional establece los sistemas de intervención a las provincias cuando se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, me parece que hay sistemas electorales que tienen que ser revisados con los máximos tribunales, y no solo en Argentina, será la Corte Interamericana de Derechos Humanos con asiento en Costa Rica. Pero ¿el de Formosa sería un caso, por ejemplo? Yo no lo conozco en profundidad, pero pensar en la reelección indefinida es propio del caudillismo que nos ha hecho mucho mal en la historia de la República Argentina. Yo no estoy de acuerdo con ese sistema. Ahora, hay que respetar también la voluntad popular. No nos puede llamar la atención acaso de que ganen las elecciones como se las gane en Formosa. ¿Por qué ocurre eso? Porque yo no puedo pensar de que todo el pueblo está sometido en un pozo de corrupción y que todos tienen su voto alquilado de esta manera. Doctor, antes de ir al ping-pong, le hago una pregunta que ha quedado al pendiente. Sí, ya le vamos a explicar. ¿Sí? ¿Qué opina de la ley de narcomenudeo en la provincia? Yo no estoy de acuerdo. Para mí es inconstitucional, yo ya hice un dictamen en decirlo. Tengo dos miradas. Una personal, no me gusta que me digan de que yo no sirvo para hacer mi trabajo. Si nos sacan la ley de por narcomenudeo, nos sacan la expediente, están diciendo, y lo dicen abiertamente, porque la justicia federal no sirve. Este es un punto. Y la información para decir que la justicia federal no sirve, lo sacan de las noticias periodísticas, pero no de las estadísticas. Nuestras estadísticas en materia de narcomenudeo son muy importantes. Y por otro lado, rompe la cadena de investigación. Por eso yo digo de que es inconstitucional. Nosotros tenemos tratados internacionales que nos obligan a rendir cuentas internacionales, y eso lo tiene que hacer el Estado Nacional. Bien. Así que... ¿Romper la cadena significa atrapar quizás al pez más chico y no llegar hasta el final del asunto? Exacto, exacto. De hecho, a ver, ¿qué le interesa a la fuerza de seguridad? Hacer estadística. Y ¿qué es lo que interesa? Que la estadística salga en los diarios. Entonces, cuando usted va a hacer un procedimiento, voltea a un kiosco, lo primero que viene en los diarios y sacan la foto. Claro. Cuando en realidad lo que yo tendría que tratar es de reservar ese procedimiento lo mayor posible y entrar en lo que la ley me permite, es a discutir con el acusado, con el dealer, si él nos dice más información para ya subir en la escalera. Nosotros muchos casos de narcotráfico importantes lo hemos hecho en base a denuncias anónimas sobre narcoquioscos en muchos lugares de la provincia. Doctor, vamos a ir al ping-pong. Son 3 preguntas, hay que responder de la manera más concisa posible. Y si te parece, Russo, vamos con la presentación. Bueno. La primera pregunta para el fiscal Gómez. ¿Tucumán cuenta con una figura penal para castigar los ecocidios? El ecocidio como tal no, sí para castigar los delitos ambientales.
¿Por qué la provincia de Tucumán no resuelve un tema tan importante como la quema de caña de azúcar y el problema que eso conlleva? Porque es un problema de la justicia provincial que no abre las causas penales ni las investiga en profundidad. Y bueno, los argentinos en el global, no digo los tucumanos, ¿se preocupan realmente por el daño al medio ambiente? Sí, el ciudadano de a pie está muy preocupado. Y en este momento está en la escala de nivel, el nivel empresarial, porque el perjuicio que está provocando las grandes sequías ya está preocupando el nivel del negocio, que antes no era así. ¿El Poder Judicial de la provincia es cómplice del sistema político? Mire, yo creo que en realidad no se trata de una complicidad como si fuera un delito, porque cuando yo hablo de complicidad también hablo de delito. Yo creo que el sistema de administración de justicia de la provincia, por la manera que tiene de ser seleccionada y por la manera que se someten a juicio político, es justamente muy dependiente de lo que puede ser la voluntad. Y esto no significa que los políticos estén llamando por teléfono a los jueces. Yo siempre tengo 30 años de fiscal y yo siempre digo de que estamos muy acostumbrados a atender teléfonos que nunca suenan. Bien. Fiscal, y le hago la última aprovechando que estamos en Café Prensa por la pantalla de Canal 10, para que queden limpios para el ciudadano que quiere denunciar un delito de medio ambiente. ¿A dónde se debe dirigir? A las fiscalías federales, a la Fiscalía de Cámara, un correo electrónico a gomez@mpf.gov.ar y también tenemos una página con mi nombre, fiscalgustavogomez.com.ar. Ahí tienen un botón grande así, pueden ver ahí cuáles son los modelos para hacer las denuncias, cuáles son las maneras de recoger la prueba. Nosotros estamos abiertos. Bueno, muy amable fiscal por haber venido acá a la noche de Canal 10 en Café Prensa. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, pasaba por nuestro estudio entonces el fiscal Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Hacemos una pausa, Russo. La acompaño. Ya volvemos. Bien, llegamos al final de este Café Prensa, de este domingo por la noche. Como siempre, Yamina Sabac, el gusto de acompañarla. Muchísimas gracias, por supuesto, Russo. Nosotros nos encontramos el próximo domingo a partir de las 23 horas por la pantalla de Canal 10 HD. Gracias a todos los que están allí del otro lado y, por supuesto, agradecer, ¿no? Asesores Group, Asesores Media, a Roxana Cela y a Juan Esterman también. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Hasta luego.